Hola, soy Oliver Barona de SEO Educativo y en este video te voy a enseñar lo más emocionante que hay en el SEO, que es la búsqueda de palabras clave. Lo primero que tenemos que saber es qué es una palabra clave. Básicamente son las búsquedas que hacemos en Google o en cualquier otro buscador, pero pues siempre utilizamos Google, y las podemos dividir en tres: una palabra clave corta, una mediana y una larga. En inglés suele ser la más famosa la larga y se le llama long tail, que es búsqueda de cola larga, así se llama. Vamos a poner algunos ejemplos para comprender muy bien qué son las palabras clave y cuáles son las que tenemos que utilizar. Por ejemplo, si tú buscas cuerda, así la palabra cuerda en Google, pues te van a aparecer resultados de diferentes cosas, porque Google no tiene ni idea de qué le estás preguntando. Entonces, las respuestas que te está dando Google son las que más se acercan a la generalidad, es decir, personas entran a ciertas páginas y dicen, esta es la que yo estaba buscando, y las que más aparezcan son las que Google considera como las más correctas. Luego, podríamos poner cuerda de guitarra. Esta también es una palabra clave corta, no es mediana todavía, es corta. ¿Por qué? Porque estamos especificando qué tipo de cuerda queremos buscar. En este caso, pues ahora sí los resultados serán sobre cuerdas de guitarra. Ahora, una búsqueda mediana podría ser cuerdas de guitarra española. Entonces las respuestas de Google ya van a ser mucho más específicas y nos van a dar respuestas sobre una cuerda de guitarra española. Una long tail pues ya sería un poco más larga y las podemos alargar mucho. Por ejemplo, cuerda de guitarra española marca La Bella, y no me están pagando, nada más se me fue la primera que se me ocurrió. Pero también podría ser dónde comprar cuerda de guitarra española marca La Bella. En este caso ya tenemos dos tipos de búsquedas. Si recuerdan, en los videos anteriores les enseñé que había dos tipos de búsquedas, uno que es informacional y otro que es transaccional. En este caso, la segunda, la de dónde comprar la cuerda bla bla bla, pues esa ya sería transaccional. Las otras, todos los ejemplos que les puse serían informacionales. ¿Qué vamos a hacer? En este caso vamos a buscar palabras clave específicas para el tema que ustedes eligieron. Espero que hayan hecho su tarea del video número 3, y si no, aquí les dejo el video para que sepan de qué les estoy hablando. Se supone que ya eligieron su tema, ya hicieron la estructura básica de su página. Ahora vamos a hacer la estructura de cada una de estas páginas. ¿Cómo se hace? Pues justamente por medio de las palabras clave. Vamos a buscar palabras clave para la home, para las páginas principales, para las secundarias, a lo mejor también para el blog. Si vemos que ya no es necesario, entonces ya no hacemos eso, pero vamos a aprender a hacer la estructura de todas las páginas de tu página web. Algo que quiero aclararte, y es muy importante que lo sepas, es que esto es un método, solo un método de búsqueda de palabras clave, pero hay muchísimos. De hecho, puedes empezar con el final de lo que yo empiezo, puedes variarle, puedes buscar diferentes opciones. En el video número 2, aquí te lo dejo también, en donde te explico cómo elegir el tema. En realidad estábamos haciendo una búsqueda de palabras clave, y también puedes utilizar los medios que están ahí. Es decir, puedes utilizar el buscador de Google, ponerle el asterisco que ya te enseñé cómo se hace, puedes utilizar las extensiones de Google Chrome que también ya te dije cómo bajar, puedes utilizar el site 2 puntos y poner una página para ver qué palabras clave está utilizando la competencia. Esas son cosas que ya te enseñé, pero aquí vamos a ir un poco más a fondo. También quiero que sepas que hay herramientas de pago para hacer esto. ¿Simplifica mucho la vida? Sí, pero la idea es que ahorita no gastemos absolutamente nada. Ya con el tiempo, ya que empecemos a tener más dinero, entonces sí, o a generar más dinero de esto, entonces sí podremos utilizar otras herramientas. Ahorita con las gratuitas, más que suficiente. Pues vamos a la computadora y vamos a empezar a trabajar. Listo, ya estamos aquí frente a la computadora y nos vamos a poner a trabajar, pero antes quiero que te quede bien clara una idea. Las palabras clave cortas son más difíciles de posicionar, y las palabras claves largas, las long tail, las de cola larga, son mucho más fáciles de posicionar. Es por eso que necesitamos palabras clave de cola larga para poder posicionar algunas páginas que luego nos van a ayudar a posicionar nuestra home, que va a tener la palabra clave más complicada, que en este caso sería la generación del 27. Te tiene que quedar muy claro porque es muy importante. Las páginas tienen cierta estructura. Es una estructura en realidad muy sencilla, y sobre todo si alguna vez te has dedicado a la academia, has escrito alguna tesis o algo, te va a ser muy sencillo. Te lo voy a explicar de hecho justo con mi tesis. La tesis de maestría que le escribí sobre William Ospina y Sergio Pitol es esta. Si te fijas, viene pues el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, eso es como muy fácil de entender, pero luego viene pues el 1.1, 1.2, y el capítulo 2 está dividido en 2.1, 2.2, 2.3, y luego el capítulo 3 está también subdividido, viene el 3.1.1, 3.1.2, 3.1, así sucesivamente.
cursivamente, ¿sale? Esto es la organización normal que hacemos con cualquier texto académico. Con las páginas web en realidad es exactamente lo mismo. Lo que sucede es que con las páginas lo dividimos en H1, que sería el título número 1, el H2, que sería el título número 2, el H3 y así. Ahorita vamos a ver cómo subdividirlo. Esto llega hasta el 6. En realidad no es que se use gran cosa, por lo regular hasta el 3, exagerando hasta el 4, pero los importantes son estos dos, H1 y H2. Tan importante es el H1 que solamente puede haber un H1 en cada una de las URLs. Es un error afortunadamente no tan común, pero sí muy grave, poner dos H1s a una página. Lo voy a dejar aquí para que más adelante, conforme vayamos encontrando los temas, pues los vayamos acomodando dependiendo de su importancia. Recuerden, el H1 en este caso pues ya lo tenemos más que fijo, sería la generación del 27, aunque no se va a quedar así. En el próximo video te voy a explicar pues cómo darle un nombre más bonito, pero que siga teniendo importancia la palabra clave. Pero imagínate que nada más se llamara así la generación del 27, pues quedaría como horrible, ¿no? Entonces el H2 pues ya lo voy a subir porque no va a haber más H1s, entonces lo voy a dejar ahí. ¿Cómo sacamos lo demás? Lo primero que tendríamos que hacer es ir a nuestro archivo de Ubersuggest que descargamos la vez pasada. Entonces aquí está Ubersuggest, generación del 27, lo voy a abrir y aquí quedamos que había algunas cosas que nos iban a servir para la home. Por ejemplo, ¿qué es la generación del 27? Ese sería básico porque sería nuestro H2 principal, el primerito que vamos a utilizar. ¿Qué es la generación del 27? Sería nuestro primer subtema. Luego vamos a ver libros, quedamos que lo podíamos poner dentro de autores, entonces eso no. Movimiento literario, esto lo vamos a poner aquí también. Hay algunas cosas que nos van a parecer un poco extrañas. Por ejemplo, a mí poner un título, la generación del 27 movimiento literario, me parecería un poco absurdo porque pues es básicamente un movimiento literario, aunque se dio como en otras corrientes, pero a final de cuentas se le conoce como un movimiento literario. Pero hay búsquedas de esto, de hecho hay 110 búsquedas solo en México. Entonces es importante que no pensemos solo en lo que a nosotros nos gusta y cómo lo queremos enseñar, sino en cómo lo están buscando las personas. Porque recuerda, si la gente no te encuentra, pues por muy bien que esté tu página, pues no va a funcionar. Entonces hay que hacerlo así, aunque a veces parezca extraño. Otra que me parece buenísima aquí para la home es esta de contexto histórico. Ahí le vamos ya dando la forma y no sé si ya te vas como imaginando cómo vamos a hacer nuestra home, que es nuestra página principal. Mira, esta de generación del 27 imágenes, también la voy a poner aquí porque podemos poner fotos de los autores, también del contexto, de los libros, y si ya se está buscando y hay 50 búsquedas, pues qué mejor, ¿no? Luego, etapas. Esta, pues sí tendría que ir aquí. Definición, esta no tiene mucho sentido, pero aquí lo que pueden hacer es poner una coma y poner aquí definición. Cuando comiences a escribir sobre el primer H2, que sería la generación del 27, sería importante que pusieras la palabra definición porque también se está buscando así. Vamos a seguir donde surge, esto sería importante, lo vamos a poner aquí, aunque seguramente habrá como una parte de historia, ahorita lo vamos a arreglar un poco. Temas, ¿qué temas tocaban? Ahorita pongo el H3. Esta la voy a poner y ahorita les explico por qué. Seguramente ya saben que tenemos una página que se llama alejandria.academy en donde tenemos cursos de muchos temas. Hay una página que se llama Conclusión del Medio Ambiente y esa palabra clave, conclusión del medio ambiente, nos trae un montón de búsquedas, pero un montón, jamás se me hubiera ocurrido. Entonces, este tipo de palabras, introducción, conclusión, son muy buscadas, sobre todo por los alumnos que están buscando una conclusión al trabajo que les dejaron en la escuela. Entonces, esas déjenlas. Ahora nos vamos a ir a Google. Aquí en Google vamos a buscar otra vez generación del 27 y miren, aquí ya de entrada nos aparece géneros de la generación del 27, que ese está bueno ponerlo y ponemos ahora sí con acento. Si le damos un espacio nos aparece autores, características, no sé si ya tengamos algo parecido, no, le voy a poner aquí resumen, vamos a ver si resumen tiene búsquedas. 210, vamos a ponerlo. De hecho, eso a lo mejor lo podríamos poner como un blog, pero bueno, lo decidimos al rato, lo vamos a dejar ahí como resumen. Luego, ¿qué más nos podemos encontrar? Aquí Google nos dice qué más búsquedas hay. Época, eso es importante. Autores, y vamos a ponerle un asterisco antes para ver qué otras opciones nos da. Características, escritores, restaurante, no creo. Taberna, tampoco. Me imagino que en España debe haber que se llamen así. Etapas, representantes, me parece que es más que suficiente. Voy a poner algunas y voy a poner aquí H3 y les explico ahorita por qué. Les voy a poner características y voy a poner autores
representantes. Les voy a explicar un término muy importante. Existe la canibalización de palabras clave. La canibalización es cuando en tu propia página hay dos URLs que están atacando a la misma. Y esto está mal. ¿Por qué sucede? Pues porque ponemos palabras clave parecidas. En este caso podría parecer que yo estoy haciendo eso. Si yo voy a atacar la palabra clave características de la generación del 27 en una URL principal, pues lo lógico es que te preguntes ¿y por qué lo estás poniendo acá? Porque lo más seguro es que cuando alguien busque la generación del 27 va a querer saber sobre los poemas, sobre los autores y sobre las características. Si no lo pongo en la home, va a ser poco probable que la gente entre a mi entrada. Se oye horrible. Que la gente entre a la home de nuestra página. Pero sí los podemos poner sin canibalizar o sin canibalizar tanto si en lugar de ponerlos como H2 lo ponemos como H3. En este caso sí los estamos poniendo, pero no los estamos poniendo como algo tan relevante como lo demás. No es tan relevante como qué es la generación del 27 o dónde surge la generación del 27, pero tiene que estar porque si no lo ponemos entonces Google no lo va a considerar como el artículo más importante y nunca vamos a poder posicionar. Recuerden, esto es una regla básica. Si van a poner alguna palabra clave dentro de su home o dentro de otra página que ya esté en otra, no la pongan como H2. Tiene que ser como un H3 para abajo. Esto es una regla súper importante. Aquí ya tenemos varias que podrían funcionar como H2. No quiere decir que sean todas, pero las podemos ir acomodando un poco porque hay algunas que a mí en lo personal no me gustan. Entonces ponemos contexto histórico y de aquí podríamos sacar otras. Por ejemplo, le vamos a poner generación del 27, historia. Y de aquí vamos a sacar otros H3. Lo voy a poner aquí para que no se hagan bolas. Ustedes lo pueden organizar al lado. Entonces aquí este sería un H2 y como H3 que dependen de este H2, yo pondría contexto histórico, pondría temas, pondría dónde surge como inicio de la historia, etapas, entonces quedaría como H3 todas estas, ¿sale? Resumen, sí la dejaría como un H2, a lo mejor como un pequeño resumen al final para que lo lean y lo vean, o lo podrían poner como un blog, ya sería como cuestión de ir probando. Imágenes lo pondría como otro H2, así tal cual, imágenes de la generación del 27. No se preocupen sobre las imágenes porque les voy a enseñar cómo obtenerlas de forma gratuita y de forma legal y que además sean nuevas para que Google las indexe, porque si ustedes ponen imágenes que ya están en Google, la considera como contenido duplicado y no les pasa nada malo, pero no les ayuda a posicionar. Hay trucos para que imágenes que tomen de forma legal de Google parezcan como nuevas y sí se las indexe, pero eso lo vamos a ver en otro video. Este de movimiento literario también creo que lo pondría como un H2, a lo mejor al inicio, y aquí podríamos poner algunas de sus características, unido un poco a esto. A lo mejor podría ser movimiento literario y los H3 podría ser características, autores, representantes, y ahí sí ya tiene un sentido más lógico de lo que estamos haciendo. Es más, vamos a pasar esto para acá para que quede mucho más claro. Este dependería de este de movimiento literario, entonces H2, H3 que dependen de este, y movimiento literario dependerían estos tres, autores, representantes, características, a este H2. Aquí viene como lo normalito, lo que hace todo el mundo, pero nosotros vamos a ir un paso más allá. Vamos a buscar esta página que se llama answerthepublic.com. Es una maravilla. Lo que hace es responder a las preguntas que hace la gente sobre cierto tema. Entonces vamos a poner aquí generación, no lo pongan con tilde porque la gente no escribe con tilde, entonces no les aparecen tantas cosas. Aquí tienen que buscar su país o el país en donde quieran buscar. En mi caso, bueno, yo siempre le pongo México. Es importante que le pongan aquí español y al igual que Ubersuggest, solamente tienen 3 oportunidades al día, así que úsenlas con sabiduría. Si no, bueno, pues pueden pagarlo si ustedes lo desean. Entonces ya está, generación del 27, México, español. Tengan cuidado de hacer esto bien para que no les quite una de sus oportunidades. Y aquí nos aparecen todas las preguntas que la gente ha hecho sobre la generación del 27. Viene dividido, entonces pues vamos a empezar como desde arriba para ver qué nos encontramos. ¿Qué es la generación del 27? Pues ya la tenemos y sus características ya la tenemos. Resumen, esto es importante saber que otra vez aparece acá, entonces creo que sí debería hacer un blog. Y aquí vienen las cosas interesantes que Google no nos había dicho, pero que aquí están y que están muy buenas. Por ejemplo, ¿cuándo surgió la generación del 27?
27. Podemos meterla en la parte de historia. Cuando terminó, también la tenemos que poner. Cuando surge, pues es una variación de lo mismo. ¿Por qué la generación del 27 recibe esta denominación? Esta es importante, hay que ponerla. Todas estas son para la home. ¿Quién inició la generación del 27? ¿Quién fue la generación del 27? Todas estas son preguntas que les ayudan. Por ejemplo, ¿quién fue la generación del 27? No parece tener mucha lógica, pero si lo utilizan en el H3 de autores o lo ponen directamente en el de autores, en la página de autores, y lo ponen así tal cual, ¿quién fue en la generación del 27? Tendrían que poner quiénes fueron los participantes de la generación del 27. Google lo va a leer como una respuesta a esta pregunta y van a aparecer más arriba. Le voy a bajar. Aquí aparecen también con algunas preposiciones, por ejemplo, para libre generación del 27 para descargar. Esta es cuestión de los descargas, lo vamos a ver más adelante. ¿Cómo surge? Luego aquí vienen los versus. Por ejemplo, generación del 27 y Lorca y el 98 y Góngora. Generación del 27 y las vanguardias. Todos estos de los versus yo se los recomiendo muchísimo, pero mucho para blogs. Por ejemplo, ¿cuál fue la relación de la generación del 27 y Luis de Góngora? Ahí tienen un blog buenísimo, interesante, va a tener vistas. Y luego, por si fuera poco, les aparecen aquí todas las relaciones por abecedario. Entonces, generación del 27 a autores, autores representativos, autores y obras. Esto es oro molido porque todas estas son palabras clave que tienen que incluir en sus textos y que Google lo va a leer como, ok, esta persona sabe de lo que está hablando y lo está haciendo muy bien. Ok, si se fijan del lado derecho, igual que con Ubersuggest, se puede bajar el archivo CSV. Aquí está, lo tenemos. Esto que voy a hacer lo voy a hacer solo con la home, pero es básicamente lo mismo que tienen que hacer con todas. Entonces tendrían que buscar, por ejemplo, autores de la generación del 27 y pues las cosas que les salgan las van a tener que poner aquí, ¿ok? ¿Cómo surgió la generación del 27? Quedamos que en uno que se llama historia y a lo mejor no sería un H3, a lo mejor aquí ya podríamos poner un H4 y yo le pondría algo así como antecedentes de la generación, cómo surgió. Vamos a ver si alguna cosa más que nos pueda ayudar específicamente para este. Creo que aquí podríamos poner por qué se le llama así. Y aquí mientras ustedes escriben, esto es una estructura básica, pero mientras ustedes escriben, ustedes tendrían que decidir, a lo mejor este de por qué se le llama así sería ya un H4, dependiendo de cómo lo vayan organizando. La idea es que ustedes siempre vayan de lo más importante a lo menos importante, de lo que tiene más búsquedas a lo que tiene menos búsquedas y que lo vayan organizando de esta forma. Me parece que con esto queda ya muy claro cómo se tiene que hacer la estructura de los artículos. Ahora, algo que quiero que tengan muy claro es qué es lo que Google considera lo más importante. Y esto lo tienen que hacer siempre. Cada vez que hagan un keyword research, cada vez que hagan una búsqueda de palabras clave, tienen que hacer esto porque así van a tener una idea muy clara de qué es lo que le importa a Google. Lo voy a hacer otra vez con la generación del 27. Solamente voy a escribir eso. Y quiero que vean las primeras páginas. Como ya habíamos visto, la primera es características .co. Si lo abrimos, nos dice pues qué es la generación del 27. Quien hizo este artículo hizo una búsqueda de palabras clave. Nos podemos dar cuenta porque lo primero que pone es un H2 aquí. Les puedo asegurar que esto de qué es la generación del 27 es un H2. Ahorita les digo si es cierto o no es cierto. Así es, miren. El H1 es generación del 27. El H2 es qué es la generación del 27. Y si se fijan, dice contexto histórico de la generación del 27, características de la generación del 27, origen del nombre de la generación del 27, autores de la generación del 27 y temas relacionados. Esta persona hizo pues una estructura básica bien hecha de SEO, pero si se fijan está cortito, no tiene mucha información. Como autores solamente los nombra, pero no dice absolutamente nada de ellos. Es un buen trabajo de SEO básico, digamos, pero nosotros vamos a ir pues mucho más allá. Con todo lo que hemos visto, o sea, solo la home va a ser 3-4 veces más grande que esto, ¿no? Y además vamos a tener como la especificidad de hablar de autores en otro lado, de características en otro lado, y los vamos a ir uniendo y eso va a hacer que la home suba. Por lo menos así es como debería de funcionar, ¿ok? Pero esto es importante porque quiero que se den cuenta cómo aparece y cómo tendrían que hacerlo. Por cierto, bajen la extensión que se llama SEO Meta in One Click y les aparecen las etiquetas, los H1s, H2s que se hicieron. Ahora vamos a poner alguna de las otras, por ejemplo, autores, que nosotros vamos a tener una página específica de autores. Aquí lo primero que nos
nos ofrece es Wikipedia. Si se fijan, la de características.co está ya en tercer lugar y nos aparece otra que es la generación del 27. Aquí el tema principal es la generación del 27, autores principales y sus obras. ¿Por qué está arriba de la otra? Porque esta es una long tail, y como es una long tail, entonces está arriba de la principal, que la otra era generación del 27. Vamos a ver cómo viene. Primero vamos a ver cómo lo estructuró. El H1 es la generación del 27, autores principales y sus obras, y luego la H2 viene el concepto general de generación del 27, características, principales autores. Esta de hecho trae más información que la otra, si se fijan, no mucha más. Llegaron hasta aquí. Vamos, o sea que si ustedes saben de un tema en específico, esto lo pueden superar por mucho, podemos superarlo por mucho, y además como nuestra página va a ser específica sobre este tema, podemos ahondar muchísimo más. Además va a tener links así de, bueno, sí, pero mira, si quieres saber más de Gerardo Diego, de Pedro Salinas, bueno, pues yo te mando. O si entré directo a la de Jorge Guillén y te puedo enviar a las características, eso nos va a dar mucha vida y nos va a dar mucha fuerza. Pero lo que les quería decir era justamente eso. Siempre que hagan una búsqueda de palabras clave, tienen que entrar, hacer la búsqueda y revisar las páginas de Google para saber qué es lo que Google está considerando como lo más importante en el tema. Pues básicamente eso sería todo. En el próximo video vamos a escribir los textos, vamos a escribir el texto de la home y a lo mejor escribimos un pedacito de otra página. ¿Por qué al mismo tiempo home y otras páginas? Porque nuestras páginas, como son de mucho contenido, son informacionales. En realidad la home y las páginas se van a parecer mucho, nada más pues la home va a ser más grande con mayor densidad de contenido y las secundarias pues tendrán un poco menos. Pero en realidad la estructura, esto de H1, H2, cómo lo hacemos, las búsquedas, es básicamente lo mismo, ¿ok? Entonces por eso me parece que con la home y un pedacito que hagamos de una página principal es más que suficiente para que tengan claro cómo lo van a hacer. Bueno, dejo la computadora y me regreso para allá atrás para dejarles la tarea. Listo, ya tienes la estructura de tus páginas, ya sabes cómo hacerlo, ya sabes utilizar el Answer the Public, utilizamos las palabras clave que nos daba Google, ya tienes muchas herramientas para poder hacer una búsqueda de palabras clave importantes. Ahora quiero que pienses en algo. Todo esto que hicimos ahorita es lo que podría hacer cualquier persona, es decir, estas son herramientas de cualquier tipo de SEO, pero nosotros somos SEOs diferentes, nosotros somos SEOs educativos. ¿Qué es lo que va a hacer la diferencia? Lo que nosotros sabemos. A todo esto que hicimos, también quiero que le incluyas lo que tú sabes, las cosas que no están en internet o que no están bien explicadas o que están ahí como divagando. Eso es lo que tú tienes que incluir, las cosas que te hacen diferente a los demás, que te hacen ser un maestro o una maestra en el tema que te está ocupando esta página, ¿ok? Esa es la diferencia. SEO educativo también depende mucho de nosotros, no solamente de lo que buscamos en internet. Y listo, pues hace falta la tarea, no te puedes ir sin tarea. La tarea, pues recuerda, la tienes que entregar para la próxima semana. Tú solito te las revisas, tú solita te las revisas, pero hay que entregarlas, ¿sale? Hay que ir semana con semana para que logremos cumplir nuestra meta de tener una buena cantidad dentro de un año. Recuerda el trato que hicimos en el video número 1, que aquí te dejo también. Bueno, pues la tarea es, vas a hacer la estructura como te la enseñé con H1, H2, H3, como te lo expliqué hace rato, de cada una de las páginas que hiciste. Es decir, tú hiciste una estructura de tu página general y le pusiste páginas primarias, páginas secundarias. Por ejemplo, en el caso que nosotros vimos, pues vimos autores, características, y de autores sacamos otras páginas. Bueno, de cada una de estas vas a hacer la estructura, es decir, solamente vas a poner los temas que va a llevar esa página. En el siguiente video vamos a ver cómo es que se escribe un texto SEO educativo, es decir, un texto que va a llamar la atención de la gente y que le va a decir a Google, mira, aquí estamos, somos los mejores en esto. En este tema no hay otra página. Eso es lo que vamos a aprender en el próximo video. Así que nos vemos. Soy Oliver Barona de SEO Educativo. Hasta la próxima.